Hay dos temas recurrentes en toda la carta de Juan. Por un lado, él quiere hablar acerca de la seguridad de la salvación. Juan quiere que sus lectores, como tú y como yo, tengan certidumbre, certeza de que somos realmente cristianos. Así que Juan va a darnos un número de pruebas, de maneras para que nosotros podamos saber con seguridad de que somos o no somos creyentes. Ese es un gran tema en la carta de Juan. Él se preocupa mucho porque nosotros los cristianos realmente sepamos cómo discernir nuestra fe. El otro gran tema que surge en esta carta es el amor. El amor por Dios, el amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros entre nosotros mismos. Y ya nos vamos adentrando de a poco a profundizar este maravilloso tema. Estamos estudiando esta carta que es de mucha bendición para nuestras vidas. Pero en estos versos que hoy nos vamos a concentrar, en los cuales hoy nos vamos a concentrar, vemos que Juan sigue preocupado todavía por la falsa enseñanza que afectó a la iglesia. En los versos anteriores, Juan se encargó de refutar los pensamientos equivocados que estaban afectando a sus hermanos. Vimos ya cómo, de qué trataban estos pensamientos. Básicamente tres cosas que la gente estaba diciendo y proclamando. Ellos decían tener comunión con Dios sin importar realmente cómo vivían. Lo vimos en el verso 6, en Juan 1, verso 6. Juan les responde a ellos que están en realidad en tinieblas. También ellos decían que no había pecado en sus vidas, en Juan 1.8, en 1 de Juan 1.8. Y a ellos el apóstol les dice que la verdad no está en ellos. Y también estas personas decían que no habían cometido ningún pecado alguno. En el verso 10, Juan les dice que al afirmar esto, ellos estaban haciendo a Dios un mentiroso. Esas son las ideas que Juan está atacando. Y a partir del capítulo 2, Juan ahora se dirige a la iglesia, a los creyentes, a quienes seguramente estas ideas habían influenciado. Y Juan les dice a estos cristianos que ellos también pueden decir ahora tres cosas. Así como los falsos maestros habían dicho tres cosas, ahora Juan les dice a los cristianos que ellos también pueden decir tres cosas. En este caso, estas tres afirmaciones son correctas. Son tres afirmaciones que todo creyente puede decir. Estas afirmaciones están en los versos 4, 6 y 9. Y son las siguientes. Yo lo conozco, yo permanezco en él y yo estoy en la luz. A diferencia de las otras afirmaciones que ningún creyente realmente debería decir, como por ejemplo, no hay pecado en mí, yo nunca he pecado, estas cosas que ahora Juan está diciendo son afirmaciones que sí los cristianos pueden decir. Yo lo conozco, permanezco en él, estoy en la luz. Son frases que sí van de acuerdo a la verdad teológica, a la realidad de todo creyente, que está en una relación personal con Cristo. Podemos decir que le conocemos, que permanecemos en Él y estamos en la luz. Pero Juan va más allá, porque Juan sabe que aunque estas cosas, estas afirmaciones son verdades, son verdaderas, en el fondo cualquiera puede afirmar y no es suficiente con solamente decir estas cosas. Juan nos enseña que no basta solamente con tener una teología correcta. Estas tres afirmaciones son verdaderas, pero un cristiano verdadero es afectado por estas verdades. Se ven, se evidencian. Decir conocer a Dios, permanecer en Jesús, estar en Jesús, está muy bien, pero debemos comprobarlo para saber si esto es cierto. No basta solamente con decir estas cosas. Juan nos va a dar tests de vida para tener seguridad de lo que estamos diciendo, lo que creemos, de hecho es una realidad en nosotros. Para que no quede en una pura teoría, en una mera teoría. Así que te invito a estudiar este pasaje y a dejar que la palabra de Dios toque nuestras vidas, convenza nuestras mentes. Y te invito antes a orar. Padre, que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti,
para gloria tuya y para la edificación de nuestros espíritus. Por Cristo, quien vive y reina por siempre. Amén. La primera prueba es la obediencia para la madurez espiritual, en los versos 3 al 5. La segunda prueba que nos da Juan es la obediencia en la imitación de la vida de Cristo, en los versos 6 al 8. Y la tercera prueba es la obediencia en el amor, versos 9 al 11. Y si prestan atención, en realidad todas se tratan básicamente de una sola temática, la obediencia. El verso 3 de nuestro pasaje es el resumen de todo esto. Allí Juan dice derechamente, con esto podemos saber que lo conocemos. ¿Te das cuenta? Ahí Juan está diciendo, esta es la forma de probar, de medir, de saber si realmente nuestra fe es verdadera, si realmente le conocemos. Y Juan dice, con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. La obediencia, queridos, es la prueba más fehaciente de que alguien conoce, permanece y está en Cristo de verdad. Así que vamos a ver estas afirmaciones poderosas que Juan dice que debemos someterlas a prueba. La primera es obediencia para la madurez espiritual, versos 3 al 5. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la evidencia más grande para saber si yo he conocido a Dios es si veo en mí mismo un deseo sincero de obedecerle. La obediencia es la demostración real y tangible de la presencia y la obra de Cristo en mi vida. Juan lo dice haciendo un contraste en el verso 4. El que dice yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Y no hay verdad en él, dice Juan. No basta con decir yo lo conozco. Sabes, en el mundo de Juan el conocimiento era un gran tema. Era el tema de debate y estudio. La gnosis es la palabra griega que se traduce como conocimiento. Gnosis era el gran tema de los debates y los filósofos estaban hablando del conocimiento, de esta gnosis. Y estas ideas habían infectado a la iglesia como un virus, porque la enseñanza que básicamente estaba de moda, o era la enseñanza que por todas partes se transmitía, es que básicamente uno puede llegar a Dios, uno puede salvarse no mediante ser liberados del pecado, sino más bien liberarse de la ignorancia. La salvación no era ser liberado del pecado, libre del pecado, sino ser libre de la ignorancia. En otras palabras, ellos estaban diciendo que para salvarse, para llegar a Dios, para tener una relación con Dios, era necesario adquirir un conocimiento especial. El conocimiento. Por lo tanto, la moralidad, la obediencia a los mandamientos, vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, no era algo realmente necesario para estas personas. Para ellos solamente se trataba de un conocimiento, de llegar a una iluminación. Juan usa la gramática con mucho cuidado en sus escritos y en el verso 4 está usando precisamente esa palabra que estaba tan en boga en la boca de los filósofos y los maestros en su tiempo. Juan usa el verbo conocer para tocar este tema crucial que estaba afectando la vida de la iglesia. Juan dice el que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Juan va directo al punto. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Según Juan, el verdadero conocimiento de Dios no se trata de una información que uno adquiere, sino más bien que se trata de una experiencia que transforma tu vida y va afectando tu vida. Es algo que tiene efectos transformadores continuos. El verdadero conocimiento de Dios, según Juan, se refleja continuamente en una vida de obediencia a los mandamientos de Dios.
El verdadero conocimiento no es algo abstracto que entra en tu mente. No tiene que ver con una mera información que adquieres o una experiencia mística. El verdadero conocimiento de Dios, según Juan, es algo práctico, es algo que te transforma, es algo que te llena de un deseo sincero y real de obediencia. Los que afirman que conocen a Dios deben tener pruebas de que realmente le conocen. Se debe ver, y según Juan, se debe ver en cómo obedecemos la palabra de Dios. Hay un detalle en la gramática de Juan que me ayuda mucho a entender el poderoso sentido de este versículo 4. En la versión que nos fue leída, Reina Valera contemporánea, se traduce con el verbo obedecer, pero en realidad Juan está escribiendo con el verbo guardar, como sale en la Nueva Biblia de las Américas, que voy a leer a continuación. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. La palabra guardar implica mucho más, es una palabra mucho más rica que solamente obedecer, porque guardar implica un deseo apasionado. Alguien guarda algo que protege. Yo guardo algo porque lo quiero proteger, porque para mí es valioso. Lo que para mí es valioso lo guardo, lo protejo. Juan está diciendo que el que conoce a Dios no es alguien que se convierte automáticamente en obediente a sus mandamientos, sino más bien el que conoce a Dios es alguien que guarda, que atesora los mandamientos de Dios. Es alguien para quien la palabra de Dios y sus mandamientos son algo digno de guardar, de atesorar. Es alguien cuya vida está siendo cambiada de forma radical. Pasa de ser una persona que no conoce, que no vive según la palabra de Dios, a ser alguien que busca compasión, agradar a Dios y obedecer su palabra. No es que de un día a otro me convierto en alguien que perfectamente obedece todos los mandamientos, sino que me convierto en alguien que guarda, que atesora, que busca. En el verso 5 Juan dice que estas personas que guardan los mandamientos perfeccionan el amor de Dios, o el amor de Dios se ha perfeccionado en ellos. Noten el énfasis, perfeccionado. Es un proceso, algo que comenzó en el pasado, pero que tiene todavía efecto en el presente. Juan está hablando de un proceso de madurez donde Dios va perfeccionando su amor en la vida del creyente. Dios perfecciona su amor por medio de la obediencia. La obediencia a los mandamientos no es para hacernos mejores personas, más inteligentes, más perfectas. La obediencia a los mandamientos es para hacernos más amorosos. Es para que experimentemos el amor de Dios y para que demostremos el amor de Dios. El amor es lo que se perfecciona cuando guardamos su palabra, cuando obedecemos su palabra. Qué fantástica es la teología de Juan. La obediencia real brota del amor real por Dios. Si yo le amo, le voy a obedecer. La obediencia perfecta brota del amor perfecto. Dios nos amó y la forma correcta de responder a ese amor es la obediencia. Muy interesante. Hoy día mucha gente dice, muchas canciones cristianas dicen Dios me amó, por lo tanto yo le amo. Juan no diría eso. Juan no diría Dios me amó, por lo tanto yo le amo a Él. Juan diría Dios me amó, por lo tanto yo le obedezco. La expresión real y sincera del amor por Dios, el amor hacia Dios, está en guardar su palabra. Mi amor por Dios se va a perfeccionar en la medida que yo guardo su palabra, en la medida que yo guardo sus mandamientos. La obediencia, queridos, es la expresión tangible de mi amor hacia Dios. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Estás amando a Dios? La primera prueba de una verdadera fe, de un verdadero amor por Dios, es guardar sus mandamientos, es la obediencia a sus mandamientos.
Una obediencia que nace de un corazón que atesora y guarda la palabra de Dios. La segunda prueba de fe está en los versos 6 al 8. Es la obediencia en la imitación a la vida de Cristo. Tiene que ver con la vida, con el vivir de Jesús, cómo Él vivió. Si decimos que vivimos en Él, que estamos en Él, entonces también debemos andar como Él. Ahora, Juan usa un verbo muy interesante aquí. Juan dice que debemos permanecer en Él. Permanecer habla de algo mucho más grande, más que una simple imitación. No se trata de simplemente tratar de replicar el estilo de vida de Jesús. No se trata de decir, Jesús alimentó a los pobres, yo voy a hacer lo mismo, voy a salir a alimentar a los pobres. Juan usa el verbo permanecer en todos sus escritos para describir más una relación. Permanecer es casi sinónimo de una relación personal, un estilo de vida que surge de una relación de permanencia. No hay permanencia si no hay relación. Todos nosotros conocemos esto, especialmente los casados, especialmente aquellos que han entrado en una relación de compromiso de vivir con alguien por el resto de tus días, del resto de tu vida. Porque antes de casarnos teníamos hábitos, teníamos horarios, teníamos nuestros gustos, nuestros compromisos, nuestras amistades, teníamos toda una vida armada que habíamos desarrollado a lo largo de nuestros años de soltería. Pero cuando nos casamos, todo eso se vio afectado por esta nueva relación. Y con el paso del tiempo podemos mirar atrás y nos damos cuenta de que han surgido nuevos hábitos, nuevos horarios, nuevos gustos incluso, otra clase de compromisos, nuevas amistades. Toda nuestra vida termina siendo diferente porque hemos entrado en una relación de permanencia diferente. Ya no somos los mismos de cuando éramos solteros. Nuestro matrimonio y nuestra vida con nuestro cónyuge nos cambió. Esa es la idea que Juan quiere transmitir cuando dice que debemos andar como Él anduvo. No se trata de una mera imitación, no se trata de que alguien simplemente analiza lo que Jesús hizo y yo voy a salir a hacer lo mismo. Se trata de hacer las cosas como Él las hizo a partir de una relación de permanencia en Él. Se trata de alguien que permanece, que vive, que habita en una relación diaria, personal e íntima con Él. De nada sirve imitarle si no estamos viviendo en una relación con Él. Porque mientras más le conocemos, más vivimos con Jesús, más le vamos a amar y más vamos a terminar siendo como Él. Nuestra vida con Cristo nos va a transformar. Tiene que ver con adquirir estos nuevos hábitos por medio de esa relación de convivencia. Eso es permanecer en Él. A eso apunta Juan cuando dice que debemos imitarle, cuando debemos andar como Él anduvo. Hermanos, esto es muy importante porque el mismo Señor Jesús advirtió acerca del error de personas que quieren imitarle o hacer las cosas como Él sin esta relación en el centro. En su sermón del monte, Jesús habló de personas que básicamente le imitan, personas que hacen las mismas cosas que Él. Allí Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Gente que le imita, que profetizan como Él, echan fuera demonios como Él y hacen milagros como Él. Todo eso en su nombre. Pero yo les diré claramente, responde Jesús, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Mateo 7:23. Andar como Él anduvo, imitar a Cristo, vivir como Cristo, no quiere decir simplemente copiar su estilo de vida. Quiere decir primero entrar en una relación de permanencia, una relación personal con Cristo. Vivir como Él vivió es el resultado de algo natural.
Queridos hermanos, debemos ver la vida de Jesús como un ejemplo. Debemos imitarle, debemos hacer las cosas como Él las hizo. Debemos hablar como Él habló, amar como Él amó, pero debemos asegurarnos de que estamos haciendo esto en una relación de amor y obediencia real y personal a Él, no como meros imitadores. Esa es la segunda prueba de una fe verdadera. Una vida que anda como Jesús anduvo. Ahora en el verso 7, Juan nuevamente abre su corazón y habla a nosotros, a los que van a leer esta carta, y nos dice, amados, amados. Y Juan nos dice que escribe un mandamiento nuevo, pero que sin embargo en el verso 8 dice en el verso 7 dice que no escribe un mandamiento nuevo, pero en el verso 8 dice que sí, es un mandamiento nuevo. ¿De qué mandamiento está hablando Juan y cómo es que puede ser no nuevo, pero al mismo tiempo sí es nuevo? En los siguientes versos del 9 al 11, él va a hablar básicamente del amor al hermano. El amor al hermano es el mandamiento que no es nuevo, pero que al mismo tiempo sí es nuevo. No es nuevo, es viejo, porque este mandamiento lo encontramos por todo el Antiguo Testamento. Es algo que Dios ya lo había dicho a su pueblo. Dios ya ha dicho por medio de su palabra y en la ley que su pueblo debe amar a su prójimo. Este mandamiento no es nuevo, pero sí es nuevo por la llegada de Jesucristo. Porque el Señor Jesús también reiteró el mismo mandamiento a sus discípulos. Él les dijo que debían amarse unos a otros. Pero Jesús les dijo que era un mandamiento nuevo. ¿Por qué es nuevo? Es nuevo porque Cristo le da un verdadero sentido, le da un nuevo vigor a ese mandamiento viejo de amarse entre hermanos. Ahora podemos decir que el cristiano ama, pero no solamente ama, sino que ama en Cristo. Ama por Cristo. Jesús modifica el Antiguo Testamento. Jesús cumple el Antiguo Testamento. Jesús le da una nueva significancia, un nuevo poder, un nuevo vigor a este mandamiento antiguo de amarse los unos a los otros. Jesús amó verdaderamente al Padre y amó verdaderamente a sus hermanos, a su prójimo. El verdadero amor al hermano lo demuestra Cristo. En ese sentido, este antiguo mandamiento es también un nuevo mandamiento, porque con Cristo cobra un nuevo vigor, una nueva luz. Vemos que es alumbrada este mandamiento antiguo de amar al hermano. Y eso es lo que Juan quiere transmitir en el verso 8. Ahora vemos lo que tiene que decir el apóstol acerca de esta tercera prueba de una fe verdadera, la obediencia en el amor al hermano. Juan dice en el verso 9 que existe la posibilidad de que alguien diga que está en la luz, pero en realidad está odiando a su hermano. Me llama la expresión o la palabra hermano en estos versos, porque la palabra hermano nos está indicando que Juan tiene en mente a miembros de la iglesia. Juan está pensando en cristianos y el rencor, el odio que puede surgir entre cristianos. Juan dice, no importa cuán cercano a Dios digas estar, odiar a tu hermano de la iglesia demuestra que estás en realidad en la oscuridad. Ahora, por supuesto que las Escrituras también nos llaman a amar a nuestro prójimo, aquel que no es miembro de la iglesia, aquel que no es cristiano. De hecho, Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. Pero no debemos perder el propósito central de los versos que estamos estudiando, porque en este pasaje de la primera carta de Juan, él está pensando exclusivamente en las luchas y tensiones y malos sentimientos que surgen dentro de la iglesia entre hermanos en la fe. Juan está advirtiendo acerca del odio entre cristianos. Una advertencia muy real.
Queridos, la iglesia no tiene permiso para aborrecerse, para odiarse entre sí. En el verso 10, Juan dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Tropiezo es algo que provoca la caída de otro. Ser tropiezo es provocar la caída de otros hermanos. Creo que Juan tenía en mente la mala conducta que nace del rencor, del odio, del enojo hacia el hermano, que produce precisamente ese tropezar. ¿Qué pasa cuando alguien tiene rencor, cuando alguien siente enojo, odio hacia otra persona? Sus palabras, sus actitudes hacia esa persona van a ser duras, van a ser malintencionadas, van a ser hirientes, van a ser críticas destructivas. Y por mucho que esa persona se esfuerce por ocultar ese sentimiento, se va a notar. Los otros lo van a percibir. El rencor, el odio genera actitudes, genera chismes, habladurías, gestos, miradas, comentarios. Y las personas que ven o perciben estas cosas son afectadas por ellas. ¿Cuántos se han alejado de la iglesia y caen en resentimiento hacia el cristianismo precisamente porque vieron y porque fueron afectados por esa clase de actitudes entre personas que se llamaban a sí mismas hermanos? Eso es ser causa de tropiezo. Y Juan dice en el verso 11 que esa persona que está haciendo tropiezo está en realidad en las tinieblas, está ciega. Si no amamos a nuestro hermano, no estamos en la luz. Ahora, muchos quizás me digan hoy, pero yo no puedo amar por obligación. Un amor forzado no es real. Realmente no puedo amar a esta persona. No me puedes ordenar que ame a tal persona. Pero queridos, eso es básicamente lo que la Biblia está diciéndonos. Dios le ordenó a su pueblo a amarse. Y Jesús le ordena a sus discípulos lo mismo. Y si te pones a analizar, las Escrituras no tienen ningún reparo en dar órdenes sobre este tema. De hecho, siempre que se habla del amor es en un tono imperativo, una orden. Queridos, vivimos en una época que fomenta las libres elecciones, donde amar es una opción, no una obligación. Por eso es que nos choca. Por otro lado, realmente no sabemos lo que es amar, porque hemos concebido el amor más como una atracción, como un sentimiento de atracción hacia alguien, que cuando se acaba podemos buscar en otras partes esa misma atracción. Nunca, muy rara vez, oímos hoy día un llamamiento a la obediencia y mucho menos una descripción del amor como un trabajo. Pero Juan está haciendo precisamente eso. Él nos está llamando a trabajar en nuestra obediencia, a trabajar en nuestra forma de vivir, a trabajar en nuestro amor por nuestros hermanos. Queridos, nuestra tendencia natural, mi tendencia natural y pecaminosa va a ser rendirme cuando siento que el amor se ha acabado. Mi tendencia natural y pecaminosa va a ser escapar de la obediencia y fracasar en imitar a Cristo. Pero Juan nos advierte que ese camino es desastroso. Pero sobre todo Juan nos llama a que en Cristo podemos obedecer la palabra de Dios, podemos vivir como Cristo vivió y podemos amarnos entre hermanos, a pesar de nuestra tendencia pecaminosa natural. Hoy, como en los días de Juan, es fácil ser religioso y tener una vida aparente de amor, una vida aparente de obediencia a los mandamientos, una vida aparente de cariño hacia el hermano. Hoy, como en los días de Juan, las iglesias tienen muchos lemas,
como los que vemos en estos versos, gente que decía, yo lo conozco, yo permanezco en Él, yo estoy en la luz. Hoy día también las iglesias están llenas de ese tipo de afirmaciones. De hecho, las decimos en nuestros cultos, las cantamos en nuestra música, pero ¿hasta qué punto nuestras vidas tienen un deseo sincero de guardar los mandamientos de Dios? ¿Hasta qué punto aquellos que viven con nosotros, que están bajo nuestro mismo techo, que ven nuestro andar diario, dirían que estamos imitando, que estamos andando como Jesús anduvo? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos podrían decir que tú estás realmente andando como Jesús anduvo. ¿Hasta qué punto estamos practicando el amor y el perdón entre nosotros, entre cristianos? Hoy, como en los tiempos de Juan, estas cosas tienden a ser descuidadas dentro de la iglesia. Muchos cristianos tienen la actitud de Dios me ama y para mí eso es suficiente. Déjame disfrutar de Él, déjame vivir, no te metas con mi vida personal. Pero eso es un error. Juan está advirtiendo precisamente en contra de esa actitud. Me parece que a veces hemos enfatizado tanto en la rica bondad y amor de Dios que instintivamente rechazamos cualquier orden, cualquier mandamiento a la obediencia. La vida cristiana, queridos, debe mostrar buenas obras. Aunque no somos salvos por nuestras buenas obras, hemos sido salvados para mostrar buenas obras. Y estas buenas obras son la prueba de una fe verdadera. Juan nos ha hablado de tres. Una vida que atesora, que guarda los mandamientos de Dios. Una vida que vive con Cristo y le imita. Y un amor sincero al hermano en la fe. Vivamos, practiquemos y crezcamos en estas tres cosas. Así sabremos que somos cristianos. Así el mundo sabrá que somos cristianos y verá que la fe nuestra es real. Cristo puede transformar vidas. Oremos. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo nos una a Él. Te lo pedimos, Padre, más y más, de tal manera que nuestra unión con Cristo transforme nuestro vivir diario. Que su poder nos fortalezca para servirle con alegría y que la bendición del omnipotente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con nosotros y more con nosotros ahora y por siempre. Haz tú tu perfecta obra en nosotros y llévanos a obedecer tus mandamientos, a amarte y amar a nuestro prójimo, a vivir como Jesús vivió. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.